Desde primera hora, las filas de camiones de alto tonelaje, esos monstruos de las carreteras, comienzan a llegar. Traen en sus tolvas el concentrado de cobre desde las plantas procesadoras, el concentrado que parece arena oscura y densa. Es el alma de la mina convertida en polvo. Al llegar al terminal, los camiones son pesados, muestreados y analizados. Cada gramo de este material tiene un valor exacto en el mercado de metales de Londres. Luego, la descarga. El concentrado es depositado en correas transportadoras que serpentean como venas gigantes hacia los sistemas de almacenamiento. Enormes domos o silos que se alzan como catedrales industriales, protegiendo el mineral del viento y la humedad. Y luego llega el barco. Un Capesize o un Panamax, un leviatán de acero cuyo nombre y bandera hablan de un origen lejano. Su presencia en la rada es una declaración de intenciones. Una vez atracado, comienza el ballet coreografiado de la carga. Las máquinas cargadoras, conectadas a los silos mediante un laberinto de tuberías y ductos, se acoplan a las escotillas del buque. Con un zumbido profundo, el sistema neumático entra en acción. El concentrado es impulsado por aire a presión a través de los brazos cargadores, viajando kilómetros de tubería hasta ser depositado suavemente en las bodegas del barco. Es un proceso continuo, imparable, que puede durar 24, 36, 48 horas seguidas. Miles de toneladas viajando en un flujo constante. No hay prisa, hay ritmo, el ritmo del dinero, el ritmo de la industria global. Para comprender la verdadera magnitud de este gigante, hay que traducir su actividad a un lenguaje universal, el de los números. Las cifras asociadas a mejillones son tan vastas como el desierto que los rodea. Hablemos de volumen. Anualmente, por los muelles de Mejillones pueden moverse más de 5 millones de toneladas de carga. Piénsenlo, 5 millones de toneladas. Eso equivale al peso de, por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza. O imaginen una fila interminable de camiones, cada uno cargado con 30 toneladas, formando una caravana de miles de kilómetros de largo. Toda esa masa material pasa por aquí. De eso, una parte abrumadora es cobre en sus distintas formas. Chile exporta alrededor de 5,5 millones de toneladas de cobre fino al año, y una porción gigantesca de eso sale por Mejillones y su puerto hermano, Antofagasta. Sin embargo, ningún gigante industrial, por más silencioso que sea, vive sin una sombra. La operación de un puerto de esta envergadura no está exenta de conflictos y desafíos. El más evidente es el impacto ambiental. Mejillones se encuentra en una bahía de un ecosistema marino único, rico en biodiversidad. La posibilidad de derrames, ya sea de hidrocarburos durante el abastecimiento de los buques o de partículas de concentrado de cobre durante la carga, es una espada de Damocles permanente. La comunidad local y los organismos reguladores mantienen una vigilancia constante. Las empresas portuarias han tenido que invertir millones en sistemas de prevención y control, barreras de contención, monitoreo continuo de la calidad del aire y del agua, protocolos de respuesta rápida. El polvo en suspensión del concentrado de cobre, que puede contener trazas de metales pesados, es una preocupación latente para la salud de los trabajadores y los habitantes de la comuna. El gigante debe aprender a convivir con su entorno, y esa es una batalla diaria, una negociación constante entre la producción y la preservación. Así volvemos al silencio. Pero ahora, ese silencio ya no es vacío, está cargado de significado. Cuando uno mira hacia la bahía de Mejillones al atardecer, con el sol tiñendo de rojo y oro las esferas de GNL,
y los perfiles de las grúas se puede escuchar no con los oídos, sino con la comprensión, el latido de la economía global. Es el sonido de un barco siendo cargado, grano a grano, con el polvo de las montañas. Es el sonido del gas fluyendo para encender una luz a cientos de kilómetros de distancia. Es el sonido de los números, de los contratos, de las transacciones que se materializan en movimiento físico. Es el sonido de la transformación de un país. El puerto de Mejillones es, en esencia, una lección de escala. Nos enseña que el poder no siempre es ruidoso. A veces, el poder es el zumbido constante de una cinta transportadora, el susurro del gas en una tubería, la silueta imponente de un buque contra el horizonte desértico. Es un gigante que no necesita alardear, porque su obra, millones de toneladas y millones de dólares, habla por sí sola. Es el gigante silencioso del desierto, el guardián de la riqueza, la puerta de Chile al mundo, y su silencio es, quizás, el sonido más elocuente de todos. Puerto de Mejillones, el gigante silencioso del desierto que mueve millones. Imaginen el silencio, no un silencio cualquiera, sino el silencio vasto y primordial del desierto más árido del planeta. El viento barre la costra salina de la pampa, un susurro seco que es la única voz de una inmensidad mineral. Bajo un sol inclemente, el paisaje se desdibuja en el espejismo del calor. Es un mundo de extremos, de soledad casi absoluta. Y justo en el borde de este vacío, donde la tierra se quiebra y se entrega al azul infinito del océano Pacífico, ocurre la paradoja. Aquí, en la bahía de Mejillones, el silencio es interrumpido, no por el bullicio de una ciudad, sino por el ritmo pausado, constante, monumental de una máquina de una escala casi inhumana. Este es el puerto de Mejillones, el gigante silencioso del desierto, una entidad que, en su aparente quietud, mueve los cimientos de la economía de un continente. Su historia no es la de un puerto tradicional, nacido del orgullo de una metrópoli o del ir y venir de pasajeros. Number. La historia de Mejillones es la historia de una oportunidad geológica, de una visión estratégica y, sobre todo, de la materialización de una fuerza invisible, pero omnipresente, el comercio global de commodities. Es la epopeya de cómo un rincón olvidado del norte de Chile se transformó en la llave maestra que libera las riquezas del subsuelo hacia el mundo. Este es un relato sobre logística, sobre geopolítica, sobre la transformación física de la materia y sobre los millones de dólares que fluyen silenciosamente a través de sus cintas transportadoras y sus muelles de hormigón. Para entender a Mejillones, primero hay que entender su lugar en el mundo. No es una ubicación casual. La bahía es un prodigio de la naturaleza, un abrazo profundo y protegido de la costa chilena. Mientras otros puertos luchan contra el oleaje y las marejadas, la bahía de Mejillones ofrece una placidez envidiable. Sus aguas calmadas son un don para la navegación y, sobre todo, para el atraque de esos colosos del mar, que son los buques de carga. Pero su virtud no termina ahí. Está estratégicamente posicionado justo al lado de la verdadera mina de oro, o más bien de cobre, litio y otros minerales, de Chile, la segunda región de Antofagasta. Mejillones no es el centro, pero es la salida. Es la boca del embudo por el que se vierte la producción de las gigantescas faenas mineras, esparcidas por la cordillera y el desierto. Desde Chuquicamata, Radomiro Tomic, Escondida, Spence y un sinfín más, viaja un flujo constante de concentrado de cobre, cátodos de cobre y una miríada de otros subproductos. Todos convergen, como ríos tributarios, hacia un delta, en las instalaciones portuarias de Mejillones.
Y luego está el otro gran protagonista, el combustible que alimenta no solo a la minería, sino a gran parte del norte de Chile, el gas natural licuado, el GNL. Mejillones es también el punto de entrada de esta energía vital. El silencio actual de Mejillones es engañoso. Hubo un tiempo, hace más de un siglo, en que esta bahía fue un hervidero de actividad febril. Para encontrar los orígenes de su vocación portuaria, hay que retroceder a la era del oro blanco, el salitre. A fines del siglo XIX y principios del XX, Mejillones era uno de los puertos salitreros más importantes. Por sus muelles, aún rudimentarios, se embarcaban miles de toneladas del preciado fertilizante hacia Europa y América, alimentando las agriculturas del mundo y llenando las arcas de Chile. Era un puerto de una riqueza explosiva y efímera, marcado por la pujanza de la era del guano y el salitre. Pero la invención del salitre sintético en Alemania, justo antes de la Primera Guerra Mundial, quebró el sueño. La industria colapsó. Las oficinas salitreras cerraron una tras otra y Mejillones, como muchos pueblos de La Pampa, cayó en un letargo profundo. Durante décadas fue un lugar casi fantasma, un recordatorio de una bonanza pasada, donde el viento del desierto se llevó no solo la arena, sino también la prosperidad. El renacimiento de Mejillones no fue espontáneo, fue un parto planificado, fruto de la inversión estatal y posteriormente de la iniciativa privada. A partir de los años 70 y 80, comenzó la transformación. Ya no se trataba de un muelle para barcos de carga general. Se necesitaba una infraestructura monstruosa, hecha a la medida de una industria minera que piensa en escalas continentales. Ahora, adentrémonos en el corazón palpitante del gigante. Un día cualquiera en el puerto de Mejillones es una sinfonía de precisión y fuerza bruta controlada. La actividad es frenética, pero no caótica. Es el frenesí de la eficiencia.